Amados, ¿cómo están? Bendito día. ¿Me acompañan a Mateo 18? ¿Conocen ustedes este mandamiento? ¿Sí? Es el mandamiento que se llama perdona a los que te ofenden. Y yo creo que es como una serie de mandamientos los que nos enseñan a tener una buena relación en cuanto al perdón y la amargura. ¿Ubican ustedes esos mandamientos? Ya vimos 2. ¿Sí? Vamos a ver ahorita otros más. Vamos a leer juntos, por favor, Mateo 18, versículos 21 y 22, que dice: Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Eres maravilloso, Rey de los cielos. Eres verdad, eres misericordia. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque no has permanecido oculto ante nuestros ojos, sino a través de tu verdad te has revelado, Señor, a nuestros corazones. Esta mañana, Rey, clamamos porque la gracia de tu Hijo Jesucristo, por medio de tu Espíritu Santo, sea hoy en nosotros, se revele en nosotros a través de este mandamiento, Dios. Bendícenos, Rey, te lo suplico, con un corazón sensible, con un corazón de carne, tierno, que sea receptible a tu verdad. Y hoy mi vida, Rey de los cielos, te lo suplico, sea un instrumento de poder en tus manos. Hoy mi vida declare solo tu palabra y no mis pensamientos y no mis conocimientos, solo tu bendita palabra, Rey. Permíteme, Señor, impartir vida, impartir entusiasmo, impartir, Señor, gozo a mis oyentes por la declaración de tu palabra. En el nombre de Jesucristo, quien es tu palabra encarnada, quien es la palabra viva. Amén. Este mandamiento de hoy de perdona a los ofensores es un mandamiento que, pues digamos que confirma los 2 anteriores, y nos faltaría uno, que es otro que se llama ama a tus enemigos. Sí lo han estudiado. Son 4 mandamientos que nos hablan acerca de nuestra relación con aquellos que nos ofenden y cuál es nuestro llamado de parte de Dios para con ellos. Y no solo para con ellos, sino también de regreso, porque nosotros podemos ser personas que estamos ofendiendo, agrediendo, entonces tenemos que saber qué es lo que Dios nos enseña. Y pues como ustedes lo leyeron ahorita, el mandamiento se llama perdona a los que te ofenden. Y como lo he venido haciendo, quiero con ustedes desarrollar en una primera parte este mandamiento. La fuente de poder que hay detrás de este mandamiento escondido es el poder de los recuerdos transformados. Ustedes lo conocen mejor o lo conocemos mejor como recuerdos dolorosos. ¿Sí? Hay recuerdos dolorosos por acontecimientos que han dejado marcada nuestra vida, pero no para bien, sino con dolor, sino con tristeza, de tal manera que en el presente pueden revivirse con la misma intensidad como si estuvieran sucediendo ahorita, aunque ya acontecieron hace algún tiempo. Esa es la fuente de poder, el poder de los recuerdos transformados. Hay nombres de Dios de tanta esperanza en este mandamiento. Yo soy el Salvador del mundo, es uno de los nombres del Rey, es nuestro Salvador. Otro de sus nombres es Jehová Rafa, o sea, el Dios que sana. Y evidentemente en este mandamiento no estamos pensando solo en una sanidad física, sobre todo una sanidad del alma, porque la contracualidad de este mandamiento, ¿saben?, es la amargura. Y yo creo que es la peor enfermedad que el alma puede experimentar, el que estemos amargados. El nombre de Dios también que podemos invocar, les decía, es Jehová Rafa, el Dios que sana. Y también otro maravilloso nombre de nuestro Dios es Dios y Señor que perdona. Miren lo que dice Jeremías 33:8. Dice: y los limpiaré de todas sus acciones perversas contra mí y los perdonaré. Vaya que si no hay un maravilloso ejemplo de perdón en este versículo. Él dice, nos limpiará de las acciones en contra de Él mismo, pero no solo nos limpiará, sino también nos va a perdonar de eso que hemos hecho en contra del Rey. Algunos versículos relacionados: Mateo 6:15, Primera de Pedro 3:8-9, Santiago 2:13, Mateo 5:7, Segunda de Corintios 2:7-8, pero quiero leerles particularmente lo siguiente, y ustedes van a encontrar aquí estos que yo quiero compartir con ustedes. Colosenses 3:12-15 dice: por cuanto Dios los escogió y son santos y amados, practiquen con sinceridad la compasión y la bondad, sean humildes, amables y buenos.
Sopórtense unos a otros y perdonen a quienes se quejen de ustedes. Si el Señor los perdonó, ustedes están obligados a perdonar. Y sobre todo, vístanse de amor, que es lo que permite vivir en perfecta armonía. Que la paz de Dios reine en sus corazones, porque ese es su deber como miembros del cuerpo de Cristo, y sean agradecidos. Si solo usáramos este versículo para aprender acerca de este mandamiento sería suficiente. La parte que dice, si el Señor los perdonó, ustedes están obligados a perdonar. Con esto sería suficiente. ¿Por qué tendríamos que perdonar a los demás? Porque Dios me perdonó. Hemos aprendido que si el Señor insiste en un tema en su palabra es porque hay una importancia sobre ese asunto. Hay un punto que Él quiere exaltar. Imagínense ustedes si no será de vital importancia el tema del perdón que está utilizando 4 mandamientos de manera esencial. Hay muchos más que nos hablan acerca de eso, pero de manera esencial 4. Quiere decir que el Señor sí está dándole énfasis al tema de perdonar. ¿Y saben por qué hay un énfasis especial en este asunto? Porque la vida está hecha esencialmente de relaciones. La vida son eso, relaciones. Si la vida está hecha de relaciones entre personas, pues significa que todo el tiempo estamos teniendo contacto, estamos teniendo fricción, estamos teniendo comunicación con las personas. De manera que cada vez que hablas con alguien, te estás exponiendo a que puedas amargarte. Cada vez que hablas con alguien, te expones a que puedas enojarte, que puedas tener una rencilla. A menos de que viviéramos solos en una isla, no habría manera de practicar este mandamiento, pero como no vivimos solos, pues tenemos que estar viviendo con este mandamiento presente. También hemos aprendido el hecho de que la verdad de Dios debe de abundar en nuestros corazones. Y hemos aprendido el hecho de que si memorizamos e injertamos la verdad de Dios en nuestros corazones, se va a convertir en nuestro estilo de vida, ¿correcto? Quiero confesarles que platicarles que este mandamiento lo estuve estudiando por 2 semanas primero, y luego 1 semana y media después con Carlita estuvimos estudiando este mandamiento. Y como nunca antes, entendí esta verdad de ser expuestos a la palabra de Dios como nunca antes. Porque saben que como estuve estudiando este mandamiento, de manera natural, ¿saben a qué me sentía inspirada todo el tiempo? A perdonar. Y sin que yo me lo propusiera, solo la palabra que estaba abundando en mi corazón por haberme expuesto al mandamiento venía a mí. Y entonces alguien me hacía algo, me desesperaba con alguien, me enojaba con alguien, y solo venía el mandamiento: perdona, porque si no, tú no vas a ser perdonada. Perdona porque no eres mejor que la persona que te está ofendiendo. Y perdona, y perdona, y perdona todo el tiempo. Entonces entendí, a esto se refiere la verdad de Dios cuando dice, mientras más abunde la palabra en nosotros, podemos ser capaces de ponerla en práctica y de producir el fruto que cada mandamiento tiene para nosotros, cada fuente de poder. Por eso es bien importante que todo el tiempo estemos siendo expuestos por la verdad, porque de manera natural esta verdad se va a producir en nosotros sin que nos esforcemos, solo va a estar ahí presente. Es como cuando un joven te dice, ¿oras por mí porque tengo examen? Sí, ¿cómo no? ¿Estudiaste? No, pues no estudié. Y luego entonces, ¿qué va a venir a ti si no estudiaste? ¿Qué palabra va a recordar en ti el Señor si no hay ningún conocimiento? Pensamos que es magia, pensamos que es el mago de Oz, ¿no? Pensamos que hay una varita mágica, que no nos exponemos a su verdad, no estamos caminando el camino angosto, no nos morimos con Cristo en la cruz, y como no hacemos todo eso, pero oro, ya entonces va a venir de manera mágica. Un varón le decía a su esposa, todos los días antes de irme le pido perdón a Dios por mis pecados, por si ese día muero, pues me vaya a su presencia. ¿Qué les parece? Todos los días en la mañana antes de irme oro. Sé que te ofendí, sé que te lastimé, sé que no hice bien, pero no vaya a ser que ese día me muera, pues mejor oro al Señor ese día. Magia no es el resultado de vivir en una relación constante con el Señor. Solo Colosenses nos daría luz acerca de perdonar, solo Colosenses, pero hay mucha más riqueza. Lucas 17, 3 y 4. Si un creyente peca, repréndelo. Luego, si hay arrepentimiento, perdónalo. Aun si la persona te agravia 7 veces al día y cada vez regresa y te pide perdón, debes perdonarlo. Otra vez, el deber, lo que
a lo que estamos obligados a hacer, a perdonar. ¿Cuántas veces? Ya no 70 veces 7. Ahora cada vez que la persona te pida perdón. ¿A qué estamos obligados? A perdonar. Por eso, si la verdad de Dios abunda en nosotros, ¿saben? De verdad se los digo porque lo experimenté. Me enojaba, me angustiaba, me desesperaba, reaccionaba, pero venía la palabra y cual bálsamo a mi alma me calmaba, y sí, cómo no, con mucho gusto. Sí, claro que sí, cómo no. Por la palabra obrando en mi corazón. Efesios 4, 31, 32 dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Un verso más. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Perdona y te perdonarán. Porque una condición natural del ser humano es que sí queremos que nos perdonen, pero no nos gusta perdonar. Es una respuesta natural de nuestra condición humana. La razón es porque si nosotros juzgamos nuestras obras a la luz de aquel que nos ofende, resultamos aprobados. Nuestro daño, nuestras reacciones, comparados con el que me hirió y me lastimó, son más chiquititas. Lo mío sí es importante, lo mío sí es grave. El de enfrente, pues se lo merece, ¿no? Pero lo mío sí es verdaderamente grave, sí me está lastimando en mala onda, ¿no? Yo lo hago, pero no tengo la intención, pero él sí tiene toda la intención de acabarme. Pero si tú le preguntas al de enfrente, ¿qué crees que dice? No, pues tampoco tengo la intención, ¿no? Pero ella sí tiene la intención y ella sí me tira a matar. Esa es nuestra condición de manera natural, pero la Escritura dice: haz a los demás como quieres que te hagan a ti. ¿Quieres que te perdonen? Tienes que perdonar. No hay mucho para dónde hacernos. Les decía, la cualidad de carácter de este mandamiento, ¿cuál creen que él? ¿Se imaginan ustedes cuál pudiera ser? El perdón. ¿Y qué es el perdón? Es responder a mis ofensores de tal manera que el poder de Dios los sane a través de mí. Ese es el perdón. ¡Qué alta aspiración! ¡Qué sublime aspiración! Ser un instrumento de Dios para que aquel que me agrede, me ofende, pueda ser sanado a través de mi reacción, a través de mi inversión de vida, a través de cómo yo hago para con esa persona. ¿Conocen ustedes la historia? No sé si sea verdad o no. ¿Se acuerdan cuando el muro en Alemania, unas personas de un lado aventaron basura porque no sabían qué hacer con ella y la aventaron del otro lado del muro? Y cuando los del otro lado del muro la ven, pues tuvieron muchas y diferentes reacciones, ¿no?, acerca de qué hacer. Pero alguien dijo, vamos, en lugar de regresarles la misma basura, vamos a regresarles muchos regalos, ¿no? Y entonces entre todos se reunieron, aventaron regalos de regreso, y los que inicialmente habían arrojado la basura se sorprendieron mucho porque ¿saben qué esperaban? Pues que se las regresaran, ¿no? Pero a cambio de regreso recibieron regalos, y entonces empezaron a comunicarse muy sorprendidos y les preguntaron, ¿por qué si nosotros les dimos basura ustedes nos regresan regalos? Y contestaron los del otro lado, porque cada quien da de lo que hay en su corazón. Cada quien da de lo que tiene, ¿no? Entonces, si el perdón abunda en nuestros corazones, no va a importar qué tan agresivo o qué tan violenta haya sido la agresión, nosotros siempre vamos a dar lo que tenemos. Hace algún tiempo vi un video de una mujer que se acerca a un joven que mató a su hijo. Muy jóvenes los dos, creo que apenas mayores de edad. Y ya lo sentencian. Evidentemente lo encontraron culpable, lo sentencian, y la madre lo toma y le dice, por un año he esperado estar frente de ti, como estamos ahora, y quiero decirte que desde el día que supe que tú habías matado a mi hijo hasta ahora y por siempre voy a orar por ti. Todos los días de mi vida voy a orar por ti, porque sé dónde está él, pero también sé dónde te irías tú. Así es que todos los días de mi vida voy a orar por ti. No puedo imaginar el tamaño de corazón misericordioso, perdonador, lleno del Señor, porque pues es cristiana, ¿no? Que hay en esta mujer que pueda ser capaz de perdonar de esta manera a alguien que le ofendió así. Es responder a mis ofensores de tal manera que el poder de Dios los sane a través de mí. Ese es el perdón. Ahora, lo contrario a perdón, ¿qué es?
Amargura. Amargura es un resentimiento profundamente arraigado, es odio, eso dice el diccionario. Un resentimiento profundamente arraigado que puede traducirse en odio. Pero una definición que a mí me gusta mucho es esta. Amargura es la condición interna del ser humano que resulta de no ver el sufrimiento desde la perspectiva de Dios. Es la condición interna de una persona como resultado de no entender que lo que pasó, eso malo, eso que me está dañando, solo es un plan de Dios para mi vida. Pero como no lo entiendo, pero como no lo acepto como tal, entonces mi corazón se amarga. Cada persona difícil, cada circunstancia, cada cosa negra en nuestra vida solo está de parte de Dios para formar nuestro carácter, para enseñarnos su voluntad. Pero como no lo empezamos a mirar así, pues por eso nos amargamos. ¿Verdad que sí está muy clara esta definición? Esta palabra de amargura proviene de una palabra griega que significa fijar, atar, afianzar y amarrar. Y sí quiero pedirles que pongan atención en esto, porque vamos después a aprender lo que significa perdonar y va a tomar mucho sentido. ¿Recuerdan ustedes? Amargura es fijar, es atar, es afianzar y es amarrar. ¿Ok? Una persona que está amargada está atada, está amarrada. ¿Ok? Ahora, ¿por qué será importante el perdón? Ya vimos una razón. ¿Por qué es importante el perdón? Porque si yo no perdono, no me perdona, ¿no? Dice Mateo 6, 14, 15. Porque si perdonas a los hombres sus ofensas, también te perdonarán a ti nuestro Padre sus ofensas. Mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ya vimos Lucas que dice, no juzgues para que no seas juzgado, no condenes para que no seas condenado, perdona para que seas perdonado. Porque con la misma vara con que mides, te volverán a medir. ¿Por qué es importante el perdón entonces? Porque si yo no perdono, estoy cerrando la posibilidad para que yo sea perdonada. De hecho, ¿se acuerdan ustedes cuando oramos esta oración que la conocemos con el Padre Nuestro que dice, y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden? ¿Sí? Hay que entenderla desde esta perspectiva. ¿Qué le estamos diciendo al Señor? Perdona, ¿por qué? Porque yo perdono, ¿no? De manera que si me niego a perdonar, ¿qué le estoy diciendo al Señor? Así como yo no perdono, tú tampoco me perdones. Así, pero además se lo estamos diciendo, ¿no? Así como yo no perdono, Señor, tú tampoco me perdones. Y eso sí ya está feo porque pues todos necesitamos experimentar del perdón y de la gracia de Dios. La primera razón por la cual perdonar es importante es porque si yo no perdono, a mí no me perdonan. La segunda razón es porque cuando me amargo, porque ese es el resultado de no perdonar, se va a dañar mi salud. ¿Saben qué sistema vital ataca la amargura? ¿Sí saben cuál? El sistema digestivo. O sea que todos los problemas en el estómago que tenemos pudieran tener un origen de amargura, ¿no? Entonces, nuestra salud se ataca, nuestro sistema digestivo se ataca por falta de perdón. De hecho, ustedes se acordarán hace algunos años que la omeprazol, ¿no? La genoprazol fue un medicamento que estuvo bien de moda y todo el mundo en la televisión estaban anunciando, ¿no? Todo el mundo, porque el problema de colitis, de gastritis y todas estas cosas, pues estaba bien fuerte. Y la conclusión de muchos médicos era, sí, pero es un problema de estrés, es un problema emocional. Realmente el problema se llama la amargura. Dice 1 Corintios 11:30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. De manera que pues resulta totalmente ad hoc, ¿no? ¿Cuál era la razón por la cual algunos estaban debilitados y ya están muertos? Justo por un problema de amargura, justo porque vivían en envidia, en enemistad contra las personas, no habían solucionado su asunto, entonces participaban indignamente de la comunión, de la cena. Será un momento muy bueno para que el Señor nos permita ser limpiados y lavados antes de participar de la comunión, amados. La tercera razón es porque vamos a padecer trastornos emocionales. Y aquí sí les pido, chicas, que bien atentas, porque las mujeres somos 99.9% emocionales. ¿Sí o no?
¿Verdad que sí? Somos bien emocionales. El problema con la amargura es que saben que la amargura nos produce un desgaste emocional muy fuerte. Como estamos enojados con la persona, imagínate tú pues que estás amargado en contra de tu esposa o de tu esposo o de tus hijos y los estás viendo cada segundo. Duermen contigo, están a tu lado, comen contigo y estás amargado en contra de ellos. Tu vecino que sales a las tortillas y te lo encuentras, que sales a barrer y lo ves, que estaciona tu carro enfrente de tu casa y lo miras. Todo el tiempo estamos generando un desgaste emocional por lo que esta persona nos produce, de manera que hay mucha fuga de emociones. Al final terminamos bien agotados, porque estamos desgastando energía de manera negativa, no de manera positiva. Por eso terminamos al final del día bien cansados. Creo yo que cuando estamos en un trabajo donde estamos amargados en contra de los jefes, de los compañeros, llegas a tu casa así bien desgastado, pero no por el trabajo en sí, sino por el desgaste de emoción con el trato con las personas. Por eso no te cambies de trabajo, mejor ponte a cuentas. Mejor perdona, porque al trabajo a donde te vayas te vas a encontrar otro peor que el que tienes en casa. Por eso divorciarte no es la solución, porque el que sigue o la que sigue va a ser el doble del que tenías. El problema no es que la solución no es que nos vayamos a la Patagonia. La solución está en que la palabra de Dios transforme nuestros corazones. Otra razón por que el perdón es importante es porque una persona que está amargada cree que al mismo tiempo pueda creer que ama a Dios y que las dos cosas pueden coexistir. O sea, estoy amargada pero sí soy una persona que ama a Dios. Yo creo que vivimos en ese engaño, ¿no? De pensar que no importa que estoy amargado, tengo una relación con Dios. Sí, vivimos así, creyendo que eso puede suceder. Yo tengo una buena relación con Dios, aunque no me lleve bien con los demás. Dios sabe, Dios y yo. Pero eso es un engaño, porque la Escritura nos enseña que si no amamos a los que vemos, ¿cómo podemos amar a aquel que no vemos? Dice 1 Juan 4:20, alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano. Este es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Pudiera ser que estemos viviendo en un espíritu de error y de engaño. No podemos decir, yo tengo una relación con Dios, yo lo amo, Él lo sabe, yo vivo bien con Él, y los demás son tan difíciles los demás, que mientras esté yo bien con Dios, lo demás no me preocupa. No solo ignorancia, sino orgullo también se llama. Otra razón por la cual tenemos que ser personas perdonadoras, no tener un corazón amargado, es porque los que están amargados viven en una cárcel de amargura a la cual, ¿saben qué nos envían? Verdugos. Porque sí está feo estar en la cárcel, pero está peor ser azotados por verdugos. Eso está peor. Dice, amados, Mateo 18, 34 y 35, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también el Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Y más adelante vamos a aprender acerca de los verdugos, porque no son los que están encapuchados con látigo, son más que eso, mucho más que eso. Otra razón por la cual no podemos vivir en amargura es porque la amargura impide y rompe la comunión con Dios y con la iglesia. ¿Han escuchado ustedes que la Biblia dice que hay perros que dividen al cuerpo? ¿Sí han escuchado eso? ¿Que hay perros que dividen al cuerpo? ¿Sí? ¿Que son mutiladores? Siempre pienso que como somos pues seres humanos, siempre pensamos de allá para acá, me hacen, me dan, qué bueno que vino mi marido porque esto le va a servir, ¿no? Ay, ya llegó mi hijo, que lo oiga, ¿no? Que oiga Cinti, que esto es para él, ¿no? Porque normalmente pensamos de lo que la gente me hace y que yo soy afectada. Pero pocas veces pensamos al revés, que de lo que yo estoy haciendo afecta a los demás. De manera que es muy horrible que haya perros mutiladores en la iglesia que causen división, que causen contaminación, pero es mucho más espantoso que yo sea ese perro mutilador que contamina y que causa división. Eso está más horrible. Que mis actitudes, que mi amargura no resuelta,
que mi necedad de permanecer en la condición de amargura esté trayendo división, esté trayendo murmuración, esté trayendo debilitamiento al cuerpo del Señor Jesucristo. Y es bien fácil, ¿saben?, ser contaminados por la amargura de otros. Es bien fácil, porque como el chisme es delicioso, porque como las palabras en chisme y murmuración son blandas, dice la Escritura, es bien fácil. Y entonces lo convertimos en chisme santo. Y te escucho y abro mis oídos porque quiero orar, porque quiero enterarme, porque quiero saber, quiero solucionar las cosas. Y la verdad es que solamente somos contaminados. Amado, si a ti viene una información que no te es útil, que no necesitas, que no te sirve, para. Porque no solamente te haces una persona que recibe con gozo la murmuración, sino te vuelves el bote de basura de los demás. Y todo lo que hay en ese corazón amargado lo está dejando depositado en ti. Yo no quiero ser el bote de basura de nadie, la verdad. ¿Y sabes cómo puedes convertirte en bote de basura? Cuando escuchas algo de lo cual no eres ni parte de la solución ni parte del problema. Si eres parte de la solución y del problema, tendrás las herramientas necesarias para resolverlo. Pero si no eres ni parte de la solución ni parte del problema, mejor mándalo con quien sí es parte de la solución. Mejor sí ve. El día que tú hagas eso, vas a dejar de ser el bote de basura de los demás. ¿Sabes por qué la gente viene y te busca? Y a veces ingenuamente decimos, yo no sé por qué la gente a mí me cuenta todo. Yo no sé por qué la gente conmigo sí tiene confianza y abre su corazón. Y a donde voy, en la escuela, en el trabajo, todo el mundo a mí me cuenta sus cosas. Y hasta piensas en lo profundo de tu corazón que es porque eres buena persona. La realidad es que la gente te cuenta sus cosas porque tú permites ser el bote de basura de todas las personas. El día que a esa persona no le escuches, el día que esa persona la mandes con la persona que sí es parte de la solución y el problema, ese día va a dejar de contarte sus cosas. Ese día la gente va a dejar de buscarte para vaciar todo lo que hay. Si les digo que no es magia, amados, nomás que no conocemos cómo son las cosas del reino, las ignoramos. Y la última razón por la cual la amargura es peligrosísima, que para mí es una de las razones fundamentales que estaría después de si no perdono, no me perdonarán, es el hecho de que la amargura resiste la gracia de Dios. ¿Saben con qué caminamos nosotros? ¿Saben cuál es nuestra gasolina? La gracia del Todopoderoso. Esa es nuestra gasolina. Sin gracia no hay manera de que podamos caminar en esta tierra, no hay forma. Experimentamos lo que significa no tener gasolina, ¿sí o no? ¿Sí o no? Experimentamos. Y está rete feo, ¿a poco no? Teníamos que no salir tanto, algunos ni fueron a trabajar, yo andaba con mis garrafones ahí buscando gasolina, y algunos que no tuvieron gasolina las bajaron. Sí está muy feo no tener gasolina, la verdad. Yo creo que hasta pues muchas cosas se paralizaron en nuestra vida diaria. Ahora imagínense ustedes que tuviéramos escasez de gracia y que el Señor dijera, de 5 a 6 hay gracia. Y ya no pudiste de 5 a 6, ¿no? Ya no, o no te enteraste, o llegaste y se acabó la gracia porque Miri se llevó un buen cacho de gracia y luego Jorge con tanto niño que tiene pues también agarró suficiente y pues se acabó la gracia, ¿no? ¿Cómo podríamos caminar, amados, sin gracia en esta tierra? Porque Él obra en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, porque toda buena dádiva y don perfecto proviene de Él. ¿Cómo le hacemos para caminar esta vida sin gracia? No hay forma, no hay manera. Y saben que de manera permanente, de manera sistemática, vivimos resistiendo la gracia de Dios por la amargura que hay en nuestros corazones. Una razón por la cual no estamos creciendo, no estamos viviendo en victoria es porque somos personas amargadas y resentidas que estamos resistiendo la gracia del Rey. Si fuéramos tantito personas con sentido común, correríamos, ¿no? A decirle a Dios, yo no quiero vivir en esa condición porque resisto que tú me bendigas con tu gracia. ¿Saben que todo lo bueno que puede haber en nosotros es el resultado de la gracia del Rey? No tiene nada que ver con nosotros, no tiene que ver con nuestras capacidades, con nuestras habilidades, no tiene que ver con nuestras disciplinas, no tiene que ver con nuestro trabajo, con nuestro dinero, porque a ver cómo le haces para comprar gracia. 20 pesos de gracia siquiera, ¿no? Íbamos a comprar gasolina, me dijeron en un lugar 20 litros, ay por favor, aunque sea 25, 5 más dame, ¿no?
¿Dónde compras 5 pesos de gracia? No hay manera, amados. Nosotros funcionamos con gracia, caminamos por gracia, respiramos por gracia, vivimos por la gracia del Todopoderoso. Y la gracia se limita a nuestras vidas a través de la amargura, a causa de la amargura. Hebreos dice, 12:15 dice, cuídense unos a otros. Y esto es bien valioso. Vamos a subrayar esta parte con la que empieza este verso. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Dice, cuídense unos a otros. ¿Y saben a qué se está refiriendo? No permitas ni que tú te amargues contra tu hermano, pero tampoco permitas que tu hermano esté amargado en tu contra. Cuídense los unos a otros. No te amargues tú, pero tampoco permitas que tu hermano se amargue. ¿Y cómo vamos a evitar que mi hermano se amargue? Pues andando en amor, en misericordia, cediendo mis derechos, pasando por alto. Pero si mi hermano, a pesar de eso, pues porque es un poquito sensible, ya se me ofendió, ¿qué tengo que hacer? Pues ir y solucionar. ¿Se acuerdan de los mandamientos pasados que veíamos? ¿Quién toma la iniciativa? El más espiritual. Entonces, una manera en la que nos cuidemos entre nosotros de no resistir la gracia es no amargándome yo, pero también teniendo cuidado de que mis palabras, mis hechos, lo que yo hago, no amargue al otro. Eso estaría un poquito difícil si lo dejamos así, porque pues yo no puedo ser responsable de lo que el otro hace. Esa es responsabilidad del otro. ¿De qué soy responsable? De ponerme a cuentas, de arreglar el asunto, de pasar por alto. Si después de hacer eso, mi hermano sigue amargado, ya no está en mis manos. Pero lo que sí está en mis manos, de lo que de mí sí depende, eso lo voy a hacer. Eso nos dice la Escritura. Mientras dependa de ti, ¿no? Procura estar en paz con todas las personas. 7 razones, hay muchas, pero 7 razones fundamentales por las cuales es importante vivir en un corazón perdonador. Les decía que vamos a ver acerca de los verdugos. Quiero pedirles por favor que vayamos a Mateo 18, si son tan amables. Y vamos a ver a Pedro, el profeta en sus excesos. Y miren la hermosa lección que le da el Señor. Mateo 18, versículo del 23 en adelante. ¿Sí están conmigo? Solo voy a leer desde el 21 porque quiero que veamos a Pedro en acción. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Maravillosa enseñanza. Es muy importante, muchas cosas podríamos aprender de esta historia, pero quiero resaltar solamente algunas. ¿Se dan cuenta cuál fue el castigo del siervo malvado? Que lo mandarán a la cárcel. Ese fue su castigo. Pero el Señor no le dijo, te mando a la cárcel y ahora te vuelvo a restablecer la deuda. Su castigo fue mandarlo a la cárcel, ¿ok? No volvió a restablecer la deuda. Ya lo que le había perdonado, ya se lo había perdonado. Y es un concepto que tenemos que entender porque nosotros como seres humanos sí damos y quitamos.
Te portas bien, aquí lo tienes, pero ya me fallaste, me lo regresas, ¿no? ¿Eres amable conmigo? Yo soy amable contigo. ¿No eres amable conmigo? Yo no soy amable contigo. Nosotros como seres humanos sí somos de, me das, te doy, si no, pues te quito, ¿no? Pero nuestro rey lo que ya ha hecho por nosotros, lo que ya nos ha dado, eso ya no vuelve de regreso, ya está ahí. Es su gracia sobre nuestras vidas, amados. Y bendito sea Dios porque Él es así. Porque si Él dependiera de nosotros, ¿saben cómo estaríamos? Así. Ya, muertos estaríamos. ¿Cuál era la única deuda que existía? Porque ¿se acuerdan que un verso dice, y no saldrás de ahí hasta que se pague toda la deuda? ¿Cuál era la deuda que sí existía? La segunda. La primera, la más grande, la que era impagable, ya estaba cubierta. Pero ¿cuál era la deuda que no estaba cubierta a la que se refería el amo que tenía que pagarse? La segunda, la que había entre los consiervos, que era una cuenta chiquititita comparada con la otra. Hagan de cuenta que del segundo era 100, ¿no? Cientos, y del otro eran millones de pesos. La segunda era la que estaba todavía pendiente. Por eso es muy claro cuando el Señor dice, permanecerás en la cárcel azotado por verdugos hasta que perdones. Hasta que perdones. Es decir, ¿de quién depende salir de la cárcel de la amargura y dejar de ser azotados por verdugos? Mí. Porque la amargura me hace más daño a mí que al objeto de mi amargura. Mucho más me lastima, me daña. Ya dijimos que el estómago se afecta, ¿verdad? Ya dijimos que las emociones se dañan. Y a veces la gente no tiene ni idea de que yo estoy amargado en contra de ella. Y la gente vive, come y come grasoso y no se enferma, ¿no? Y la gente duerme y la gente se va de paseo, pero yo no puedo comer más que caldito porque mi estómago está deshecho. A causa de que no puedo ver a la chonita ni al tuercas, porque los traigo atravesados. Bien feamente nos pasa en el día a día allá afuera, con pues nuestra gente, nuestro entorno impío, pero más horribilísimísimo que nos pasa entre la iglesia, ¿saben? Que nos podemos caer gorditos entre nosotros. Había una persona que decía, ay, fulana me rechoca porque canta tan horrible y siempre me ponen a un lado de ella. Qué coincidencia, ¿eh? Qué coincidencia. ¿Qué son los verdugos, amados? La palabra verdugo, ¿saben? Significa atormentador. También tiene un significado de molestia con dolor grave para la mente y para el cuerpo. Es un atormentador, es una molestia, pero no cualquier molestia, no un mosquito que pasa y te lo quitas, sino es algo verdaderamente de gravedad, verdaderamente que causa un daño para nuestro cuerpo y para nuestra mente. ¿Qué clase de atormentadores podríamos experimentar con motivo de la amargura? Por ejemplo, la enfermedad, ¿no? Plagas, ¿no? Que podamos estar viviendo en nuestras casas, enfermedades. Los problemas financieros son mucho relacionados con la amargura, muchos son relacionados con la amargura. Como vivimos amargados, nos las vivimos en escasez, en pobreza, en deuda, no salimos, no respiramos, ¿no? La situación financiera porque vivimos bien amargados. Opresión espiritual. Voy a tener oportunidad, primero Dios, de poder compartirles el hecho de que como todo viene de Dios y Él es el soberano de nuestras vidas, así como de Él proviene, nos es dado el conocer la verdad, también en reprensión para nuestras vidas nos puede ser dado un espíritu de error y de engaño. También nos puede ser dado el hecho de que no haya comprensión de la verdad, que estemos viviendo, oyendo sin oír y viendo sin ver, como una reprensión de parte de Dios en nuestra vida. Y eso puede convertirse en un verdugo para nosotros porque no queremos perdonar. Conflictos familiares. Y eso es bien claro, porque si estoy amargado con mi familia, pues ¿cómo vivo? Pues agarrado del chongo. ¿Sí o no? Ahora imagínate que con el que vives agarrado del chongo. Eso está horrible. ¿Quién experimenta el domingo en la tarde cosas en la panza porque tiene que ir a trabajar el lunes? A lo mejor nadie le ha pasado, a mí me pasaba. Cuando yo trabajaba y venía el domingo a las 12 del día, yo ya empezaba a sufrir porque tenía que ir el lunes a trabajar a un lugar donde
mi jefe no me quería, la recepcionista no me quería. Lo que pasa es que yo estaba bien amargada y yo no quería ir a trabajar. Un varón me decía: Cinti, pasé momentos oscuros de mi vida, y el viernes en la tarde empezaba a sufrir solo sabiendo que el lunes tenía que regresar, a causa de todo el conflicto que había en su vida. Es terrible, amados, que con las personas con las que más convivimos no podamos ni verlas porque nos hemos negado a perdonar a esas personas. La razón por la cual Dios permite verdugos en nuestra vida es como una manera de llamar nuestra atención, es una manera como de motivarnos, porque como a veces no queremos, a través de los verdugos Él nos motiva, Él llama nuestra atención para dos cosas: para perdonar a la persona, pero sobre todo para restaurar nuestra relación con Él, porque acuérdense, no puedo decir amo a mis hermanos, pero vivo amargado amo a Dios, pero vivo amargado con mis hermanos. Es una manera en la que Dios nos asiste. Y amados, por último quiero compartir con ustedes, porque este mandamiento es tan bonito y tan profundo que tuve que dividirlo en dos partes. Es mucho lo que Dios nos quiere hablar al respecto. Dice la parte de Mateo que leímos: si no perdona de corazón, ¿se acuerdan? ¿Sí? Porque ¿será que podemos perdonar no sinceramente? Hay un perdón que nada más es de dientes para afuera, ¿sí? ¿Cuál es el problema con ese perdón? Que hay que estarlo otorgando cada vez, porque como nada más fue de dientes para afuera, pues cada vez que algo sucede, cada vez que algo pasa, pues otra vez volvemos a amargarnos con la misma intensidad. Vivimos recuerdos dolorosos. El Señor nos llama a perdonar de manera genuina, desde lo profundo de nuestro corazón. Y el perdonar de manera genuina es un acto del corazón, no es un acto ni de la voluntad ni de las emociones. Tiene que venir desde lo profundo de nuestro corazón. Les decía de la gracia de Dios. Es tan importante esta gracia de Dios, que saben que para perdonar, ¿qué necesitamos? La gracia de Dios. Es decir, si lo hacemos en nuestras fuerzas, solo con la información que hay en nuestra cabeza, jamás vamos a poder perdonar genuinamente a la persona, porque en la realidad tenemos muchos argumentos válidos para no perdonar, muchos argumentos. Me ataca, me hiere, me ofende, yo lo perdono y lo perdono, pero ahí está, pero ahí está, pero ahí está. Yo he hecho todo, pero no pasa nada. Hay muchos argumentos en nuestra mente para no perdonar. Y si lo hacemos en nuestra mente, vamos a seguir padeciendo el asunto. Para perdonar desde lo profundo de nuestro corazón necesitamos la gracia del Todopoderoso, del Rey de los cielos, que nos lleve a, de manera genuina, perdonar a aquel que nos ha ofendido. Pero absolutamente tiene que ver con Él. Si Él no participa, si Él no interviene, si Él no derrama gracia sobre nosotros, vamos a seguir amargados por toda nuestra vida, hasta el último día de nuestra existencia, hasta el último día. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cómo puedo saber que perdoné genuinamente? Miren, hay cosas bien evidentes. Vamos a ver pasos prácticos, pero vamos a ver cosas bien evidentes. Por ejemplo, si yo ya perdoné, si sinceramente, genuinamente perdoné a alguien, pues ya no murmuro de esa persona. ¿Sí? Si ya genuinamente perdoné, ya no murmuro de esa persona. Si genuinamente he perdonado, ya no me quejo. Porque quejarse es muy de humanos y más de amargados. Nos quejamos de todo, ¿no? Y ya me hizo, ya me dio, ya me trajo, ya vino. Ya no señalamos, ya no juzgamos. Si ya no estoy amargado, ya no hay motivo, ya no hay materia prima para que yo esté juzgando y señalando a esa persona. Y ya no me vuelvo su agresor, ya no le agredo. Hay un principio del mundo que dice: si me pegas, te pego, ¿no? Y antes de que me pegues, yo te pego, y te pego 2 veces o más fuerte, ¿no? Dejamos de ser agresores si genuinamente hemos perdonado a aquel que nos ha ofendido. ¿Qué tendríamos que hacer entonces para perdonar, amados? Lo primero que tenemos que entender, como lo vimos antes, es que Dios está detrás de cada circunstancia difícil. Lo primero que tenemos que pensar es: ¿por qué permite Dios que esto esté sucediendo? ¿Qué Dios quiere hacer? ¿Cuál es el plan de Dios detrás de esta agresión, de esta ofensa, de esta circunstancia? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Tenemos que encontrar los beneficios que hay detrás de cada agresión, porque la Escritura nos enseña que todo obra para bien a aquellos que amamos a Dios. Miren, si hay un hombre en la historia bíblica que fue agredido, ofendido, maltratado, humillado, ¿saben cómo se llama? Sí, aparte de nuestro Señor, José, ¿no?
¿Quién de ustedes querría que sus hermanos se odiaran a muerte? Que sus hijitos se odiaran a muerte. Imagínate, Tano y Pati, que tus hijitos nomás no se ven. Y que un día te regresa Mateo y Regina sin... No, María José sin Regina. ¿Qué tal, Jorgito? ¿Estaría padrísimo eso? Y que te enteras 20, 15 años después que la vendieron como esclava. ¿No está horrible eso? Porque José el soñador, sí, está en la Biblia, pero está tan lejano a nosotros. Pero vivámoslo en carne propia, piénsenlo en carne propia. Que nuestros hijitos no se amaran ni se odiaran. Este hombre José le fue y le pasó, que dice, ¿y ahora qué más me va a pasar, no? Pues sí, lo que sí, le pasaron un montón de cosas. Primero era odiado por sus hermanos. Bueno, primero era el consentido de su papá y eso tampoco es bueno. Eso es lo primero malo que le pasó, que era el hijo consentido de su papá. Eso no es bueno. Lo segundo era odiado por sus hermanos. Luego lo quieren matar y lo meten a una cisterna. Luego se lo llevan como esclavo. Luego lo meten a la cárcel. Luego lo acusan. Bueno, le pasó de todo a este hombre. Pero al final, ¿no? Ya al fin de la historia, en el último capítulo, fíjense cuál fue el razonamiento de este hombre. En Génesis 50:19 dice, en lo que a mí respecta, Dios convirtió en bien el mal que ustedes quisieron hacerme y me puso en el alto cargo que ahora desempeño a fin de que salvara la vida de mucha gente. Es decir, todo lo que pasé solo obró para bien, no solo para mi vida, sino sobre todo para que la vida de mi nación, de mi familia, de mi pueblo fuera rescatada. El tema con José y una parte maravillosa con él es que José nunca se quedó con un capítulo de la historia, él siempre miró más allá y entendía que había más capítulos por escribirse, que la historia todavía no terminaba y que había un final que no alcanzaba a comprender, pero que había un Dios grande que siempre tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Siempre hay que mirar los beneficios en lo malo que estamos viviendo. Lo segundo, que nos ayuda para desarrollar en nuestro corazón un perdón genuino, es bendecir verbalmente al ofensor con las cualidades de carácter que necesita desarrollar. Sí lo sabemos, ¿verdad? ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Pero ¿cuántas veces lo hacemos? Cuando se pone a gritar tu esposa, ¿qué haces? Ya va a empezar esta loca con sus gritos. Ya va a empezar esta. Cuando tu marido empieza a reclamarte, ella verá que ahora se calla. Ay, Señor, por favor, ayúdame y dame gracia porque este tiene una boquita. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en lugar de decir eso? Clamar al Señor y bendecir a esa persona con las cualidades de carácter que necesita. Ya sabemos que eso neutraliza el veneno de su maldición, de su ofensa, para que no nos amarguemos. Bendecir a la persona con cualidades de carácter. Tercero, convertir nuestras cicatrices en recordatorios de lo que Jesús experimentó para mi perdón. ¿Se acuerdan? Que la deuda de aquel siervo era mucho más grande que la del consiervo. Si recordamos que Jesús padeció mucho más de lo que yo podría estar padeciendo, eso me va a estimular, me va a animar a entender que lo que me está haciendo el de enfrente, pues nomás vio mis mensajes de WhatsApp, no vio otra cosa, ¿no? No pasa nada, ¿no? No sucede nada. Oigan, qué feo está en eso de que las claves de WhatsApp y de Face y de no sé qué son ultra secretas. ¿Por qué? Eso está muy feo, ¿no? Que los maridos traigan su celular en la bolsa. Así dicen la gente del mundo, que nadie puede ver tu celular. Pues ¿qué escondes, no? Por eso digo que a lo mejor te ofende mucho que vean tus WhatsApps. Pues más bien yo diría, ¿por qué te ofendes? ¿Qué estás platicando? ¿Qué estás viendo, no? Solo entre paréntesis pensé en eso. Y lo último, pudiera ser probable, pudiera ser posible, tal vez el que me ofendió me ofende como resultado de algo que yo le hice antes. A lo mejor pudiera ser que la ofensa que estoy recibiendo, la reacción solo es el resultado de algo que yo previamente hice, de manera que ya no soy tan víctima, ¿no? De manera que ya no soy tan inocente. La verdad es que solo recibimos lo que nosotros damos, cosechamos lo que sembramos. De manera que otra cosa que tendríamos que hacer para lograr el perdón es también pedir perdón y reconocer: perdóname porque yo te provoco, perdóname porque yo lo hice, perdóname porque no fui humilde, perdóname porque me equivoqué. ¿Y saben que siempre que tengamos una actitud así vamos a desarmar a los demás?
Siempre que tengamos una reacción humilde en algo que hemos hecho incorrecto, solo va a provocar que las personas doblen sus manitas y no tengan nada que decirnos. Pero si nos equivocamos y luego nos ponemos bravos, pues menos nos vamos a restaurar esta relación. Leíamos que Pedro dice, Señor, 7 veces, hasta 7 veces, hasta 7 veces, ¿no? Ese Pedro. A Pedro le faltaba una visión divina. Pedro estaba muy acomodado a una visión carnal. ¿Qué visión divina necesitaba Pedro? Necesitaba, en lugar de ser vengativo, pensar en cuánto Dios había perdonado su vida. Esa es una visión divina. ¿Cuánto me ha perdonado Dios y cuánto en comparación de eso puedo perdonar a los demás? Una visión bien carnal en relación con las ofensas es decir que reciba su merecido. Es pensar, pues sí, le toca ni modo por andar haciendo lo malo, ¿no? Más bien nuestra posición delante de el dolor o el mal que podemos estar recibiendo siempre tendrá que ser, Señor, no permitas que me amargue, esto resiste tu gracia y ahora por favor bendíceme a mí para poder perdonar a los demás. Esa es nuestra posición, amados. Les decía que es un mandamiento muy bonito, que en mi siguiente participación, si el Señor nos los permite, si ustedes me lo permiten, podremos terminar. Hoy solo quisiera cerrar con el hecho de recordarles, amados, que somos llamados al perdón, como el pueblo de Dios. Somos llamados a perdonar, a pasar por alto, a bendecir, a no amargarnos. Nosotros, de manera personal, recibimos el más fuerte daño si no nos amargamos, resistimos la gracia del Todopoderoso. Vamos a ponernos de pie, por favor. Padre, tú eres nuestro Salvador. Tú eres nuestro sanador. Tú, Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, sanaste nuestras almas, Padre. Señor, no podemos más que alabarte y bendecirte por la obra de Jesús en nuestras vidas. Gracias, Padre. Gracias porque siendo Dios no escatimaste, Señor, no te limitaste, sino te entregaste, Señor, por nosotros, a nosotros mismos, para salvarnos y rescatarnos. Perdonaste una enorme deuda que para nosotros es imposible poder pagar, Dios. Y cada día demuestras, expresas tu favor y tu gracia sobre nuestras vidas. Bendito seas, Padre, bendito seas. Amado, clamamos porque tú nos bendigas con un corazón agradecido, que cada día de nuestra existencia pueda expresar esa gratitud por la salvación y la vida eterna con la que tú nos has bendecido, por perdonar nuestra maldad y no tener memoria de ella. Gracias. Gracias, Dios, porque aún nos has hecho nuevas criaturas. No solo nos salvaste, nos rescataste, sino nos has hecho nuevas criaturas. Bendito seas, Padre. Amado Dios, en esta mañana queremos suplicarte que tú nos bendigas con entendimiento, que tú nos bendigas, Dios, con espíritu de inteligencia, para poder comprender que no hay nada que podamos retener en nuestro corazón en contra de aquellos que nos agreden, en contra de los que nos rodean, aún en contra de nuestros hermanos. No hay nada que podamos retener para nosotros mismos, Dios. Líbranos de esta cárcel de la amargura en la que vivimos, Dios, a causa del orgullo, a causa, Señor, de la soberbia en nuestros corazones. Líbranos, Padre. Bendícenos con un corazón tierno, bendícenos con un espíritu oyente, bendícenos, Dios, con un espíritu manso, humilde. Dios, que no guarde para sí nada, sino que con toda liberalidad declare, suelte el perdón que tú derramas sobre nosotros cada día, esa gracia para perdonar que cada día tú derramas para nosotros. No nos dejes vivir por más tiempo así, Señor. Dividimos, Padre, lastimamos, dañamos no solo nuestras familias, sino tu reino, Padre. Eso no te da gloria, eso no te da honra. Bendícenos con un espíritu perdonador, Padre. Recuérdanos cada día que si no perdonamos de corazón, cerramos la oportunidad, nos negamos a nosotros mismos la oportunidad de que tú vengas en nuestro auxilio a perdonarnos, Dios. Gracias, Padre, por tu palabra, que siempre llega a tiempo a nuestras vidas. Gracias, Dios. Y si hoy mismo, en este momento, Padre,
tú estuvieras, Señor, impulsando a alguien a ponerse a cuentas. No dejes, papá, que se vaya de este lugar sin haberlo hecho. Reprende al enemigo de nuestras vidas, Dios, todo espíritu de engaño, todo espíritu de error. Dios, repréndelo, Padre, porque escrito está, hemos sido llamados para heredar bendición. Porque escrito está, Padre, que cada uno de nosotros tiene que perdonarse el uno al otro y ayudarnos, Padre, para crecer en amor y en unidad. Gracias, gracias, Padre, por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén.